Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Con algunos seguramente hace mucho tiempo que no nos vemos. La idea un poquito de este video, que también es que sea rápido, es que podamos tener alguna orientación para la instancia del examen final. Digo, no es ajeno al contexto en el que se hace fines de este año 2020. La verdad es que ha sido un año muy duro, pero al mismo tiempo de muchos aprendizajes para nosotros como docentes, para ustedes como estudiantes seguramente también. Y en ese sentido ha sido muy fructífero. Entonces fue justamente un trayecto donde hemos aprendido a usar Classroom, donde nos manejamos con instancias sincrónicas, instancias asincrónicas, donde mantuvimos contacto a través de WhatsApp y de distintas redes, que también me animó un poquito a dar este salto en relación a, bueno, cómo ayudamos un poquito más en los exámenes finales y cómo además desde el lado del docente vamos tratando de que esa experiencia del examen final sea lo más tranquila posible y que se convierta efectivamente en una instancia de aprendizaje donde al mismo tiempo podamos ir avanzando en dejar de lado viejas prácticas como los exámenes finales tradicionales, ¿no? Lo que tengo en la cabeza a veces es como hace muchos años vos ibas a rendir, había un bolillero, sacabas una bolilla y a partir de ahí empezabas a desarrollar eh, y podías desarrollar una serie de temas al azar. Y hoy en día miramos para atrás y decimos, bueno, eso ya lo dejamos de lado, pero al mismo tiempo si nos ponemos a pensar un poquito más en profundidad, creo que no sé hasta qué punto lo dejamos de lado. Hemos dejado de lado o hemos superado algunas cuestiones, pero otras no. Justamente la idea de esto es que podamos ir dándole una vueltita a algunas cuestiones de cómo mejoramos esa experiencia y que nos sirva, que les sirva a ustedes sobre todo para potenciar el aprendizaje y a nosotros para generar instancias mucho más potentes de enseñanza, ¿no? En fin, lo primero, la primera novedad sería es que nos estamos manejando un poco más a través del Classroom. Entonces ahí lo que hacemos es intentar romper eso que es habitual de que ustedes terminan de cursar, pasa un tiempo X que puede ser más largo, puede ser más corto, pero no tenemos ningún tipo de contacto hasta el examen final, porque normalmente no hay clases de consulta ni nada por el estilo que a veces tienen en las universidades. Entonces con el Classroom retomamos el vínculo y habilitamos una instancia para que ustedes puedan plantear lo que quieran plantear, dudas, propuestas también, ¿por qué no? Y por lo tanto, el final no sea una cosa tan chocante, tan traumática de decir curso, barrera y recién después examen final. La segunda cuestión que va unida a esta es que en el Classroom van a ver que yo les asigno como tarea el examen final, no tiene una consigna, pero sí tiene una rúbrica asignada, una rúbrica que construí específicamente para esta instancia de los exámenes finales. Es importante que ustedes a esa rúbrica le presten mucha atención porque clarifica cuáles son los criterios de evaluación en ese examen final. Un examen que en primer lugar tenemos que aclarar que es esa instancia en la cual ustedes demuestran que están en condiciones no solamente de aprobar efectivamente el espacio curricular, sino como me gusta decir a mí a veces, aprueban cuando los docentes que estamos en el tribunal entendemos que ustedes salen de ese examen estando en condiciones de ir a enseñar esos contenidos en el nivel secundario. Si salen de ahí muy flojos, obviamente sería una irresponsabilidad de nuestra parte decir, le doy el ok
a esta persona para que vaya a las escuelas a enseñar, ¿no? Obviamente que después cada espacio curricular tiene su correspondencia con las materias que se dictan en el nivel secundario. Entonces, en esa rúbrica, que les pido que le presten atención y la miren pormenorizadamente, van a ver que hay 10 puntos o 10 criterios. Y para cada uno de esos 10 criterios hay 4 niveles, desde el novato, pasando por el aprendiz, el avanzado y el experto. A ver, son los 10 criterios a los que les prestamos atención cuando estamos evaluando, cuando estamos en el examen final. Pero no quiere decir que en todo examen final se evalúen estrictamente los 10, porque puede haber un final de determinadas características donde no haya una cosa o no haya otra. Y al mismo tiempo, no se espera que si están, por ejemplo, en segundo año, ustedes tengan experto en los 10 puntos, porque justamente esos 10 puntos donde nosotros miramos para evaluar hablan de capacidades históricas, en gran medida, la mayoría son capacidades, y la carrera está pensada o debería estar pensada para que ustedes puedan ir fortaleciendo esas capacidades a medida que van avanzando. Entonces, obviamente que en cuarto año lo esperado es que, bueno, esas capacidades estén muy, muy fortalecidas y sean muy vigorosas y ustedes les permitan pararse enfrente de un aula, planificar una clase, elaborar secuencias didácticas sobre la base de todo el recorrido que hicieron. Entonces la idea era también que pudiéramos en este video darle una vueltita corta a esos 10 puntos. Quizás no punto por punto, pero sí algunos más que otros. Empezando por el primero, que es el tema. El tema es el corazón del examen final. Ustedes van a ver que en los niveles que van nuevamente desde aprendiz a experto, tienen justamente distintos grados de lo que se espera, de lo que, digamos, estaría muy bueno hacer con un tema. De nuevo, el tema es el corazón del final. Si ustedes eligen un tema que es malo, o se sientan y lo empiezan a desarrollar y no lo tienen bien preparado, eso te traba todo el resto del desarrollo del examen. Por eso al tema hay que darle mucha bola. Es decir, por un lado, por cómo te planta a vos frente al tribunal evaluador. Porque si empezás con una mala carta de presentación, eso obviamente va a trabar todo lo demás. Pero por otro lado, porque el tema puede ser una muy buena herramienta a manera de red de la cual tirar para desplegar todo el resto de las capacidades. No hay una sola forma para hacer esto. Puede haber varias. A ver, yo puedo elegir un tema, como dice ahí, que sea uno de los temas específicos de la materia. Entonces, para Americana del siglo XIX, por ejemplo, podría elegir la Guerra del Paraguay. Bueno, elijo la Guerra del Paraguay, desarrollo. Sería muy interesante que pudieran relacionar varios autores, pero reconozcamos que, obviamente, si llegan y prepararon la Guerra del Paraguay con un solo autor, ya esa es una mala carta de presentación, porque quiere decir que de creatividad no hay nada, y que lo único que hicieron fue agarrar uno de los textos que habla sobre Guerra del Paraguay, estudiarlo, más o menos memorizarlo, y a partir de ahí prepararse para presentarlo en un tiempo estimado. Paréntesis acá. Lo ideal es que se preparen para hablar entre 15 y 20 minutos para desarrollar eso. No para hacer una cosa de hablar, como a veces se estilaba, y que el docente los frene. Si es así, quiere decir que no tienen preparado el tema y que van improvisando sobre la marcha. No es la idea. Justamente porque de lo que se trata con el tema no es de que se estudien de memoria un texto, sino que se desplieguen sus capacidades para pensar históricamente. Todo lo que está desarrollado en esos 10 puntos.
la oralidad, el dominio conceptual, la ubicación temporal, la ubicación espacial, la dimensión historiográfica, el poder explicativo, la argumentación, la retroalimentación y la coherencia. Vamos a ir viendo algunos detalles de esto. Otra cosa distinta sería si eligen la Guerra del Paraguay o, por ejemplo, en mundial del siglo XIX podría ser la Revolución Industrial. Bueno, es un tema específico de la materia donde ustedes relacionan a algunos autores. Pero ¿qué es lo que sería incluso mejor para desplegar sus capacidades? De nuevo, son distintas formas de hacer las cosas. Si ustedes en mundial quieren elegir Revolución Industrial y lo hacen relacionando una serie de autores, digo, es como si fueran a lo seguro, digamos, está bien y lo hacen bien, bueno, genial. Una vez que terminen, iremos a unas preguntas sobre eso y después iremos a revisar algunas cuestiones problemáticas del resto de la bibliografía. No es necesario que en el tema hagan una cosa súper compleja, pero quizá meterle un poquito más de creatividad a la cuestión del tema, nuevamente les permite desplegar todo lo demás. ¿Por qué otra cosa que pueden hacer, en vez de sencillamente elegir un tema, como sería de nuevo la Revolución Industrial, por ejemplo, o la conquista de América en Americana de Segundo, podría ser elaborar una problemática? Una problemática que elaboren ustedes, donde se plantee un problema y donde todo el desarrollo de la temática esté dedicado no a desarrollar linealmente un tema, sino a resolver esa problemática. En algunos cursos de tercero nos hemos dedicado durante un tiempo a hacer este tipo de cosas. Incluso han elaborado problemáticas que quizá podrían tomar para el examen final o incluso elaborar una propia. Esto es lo más difícil y exige que la materia esté leída. Si la materia no está leída e incluso diría yo estudiada, no es posible hacer una problemática. Porque ¿qué van a problematizar si no conocen? Uno problematiza cuando conoce la bibliografía, cuando leyó, cuando conoce el contenido histórico, cuando sabe lo que plantea cada autor, cuando es capaz de comparar lo que plantean cada uno de los historiadores, de comparar y de contrastar. A partir de ahí problematiza, cuando está ubicado en el tiempo, cuando está ubicado en el espacio. Y al mismo tiempo problematizar e intentar resolver esa problemática haciendo un buceo bibliográfico, explicando, argumentando, elaborando esos argumentos, es todo un proceso de pensamiento y de conocimiento que a ustedes les permite dar un salto en calidad. Es decir, les permite seguir aprendiendo en mejores condiciones, profundizar el conocimiento de la materia. Por eso yo creo que lo más difícil, pero lo mejor, siempre es problematizar. A veces quizá la problemática no está explícita, pero sí hay una problemática en esa temática que ustedes desarrollan. De nuevo, no nos manejemos con esquematismos. Lo que nos pasó, por ejemplo, este año, en una de las materias, fue que una estudiante llegó, se sentó, dijo que iba a hablar, planteó una problemática y empezó a hablar, y estuvo hablando 1 hora. No la cortamos a los 20 minutos, ni a la media hora, ni a los 40 minutos. ¿Por qué? Porque eso fue tan magnífico, esa problemática que planteó, y cómo ella elaboró todo su desarrollo, porque iba uniendo autor, con conceptualización, explicando, argumentando, refutando algunas de las cosas que decía. Entonces el examen solamente consistió en que ella desarrolló su temática, y cuando terminó de desarrollarla se fue con un 10. Porque claro, fue una temática que permitió desplegar cada una de estas capacidades y cada uno de estos conocimientos de lo que nosotros estamos hablando en esta rúbrica.
porque decimos oralidad. Oralidad en términos de que se pudo expresar de manera desenvuelta y nosotros como receptores pudimos entender con claridad lo que ella nos quería transmitir. Dominio conceptual, porque conocía al detalle los conceptos de cada uno de los autores. Y esto no es mínimo. ¿Sí? Una cuestión que tenemos ahí fuerte es el materialismo histórico, pero no es la única corriente historiográfica que tiene conceptos. Y manejamos algunos que son muy importantes. Superestructura, clases sociales, relaciones sociales de producción, revolución en otras materias, revolución industrial. Bueno, a cada concepto le corresponde un significado y eso ustedes lo tienen que manejar al detalle. Y al mismo tiempo tienen que poder comparar distintos tipos de conceptos, ¿no? Ubicación temporal, en el sentido de que ustedes tienen que tener en la cabeza el eje temporal y las relaciones de diacronía y de sincronía, qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa después, qué es lo que pasa al mismo tiempo. La ubicación espacial. En Americana de Segundo tienen que saber que las plantaciones no estaban en toda América y dónde específicamente estaban. En Mundial de Tercero tienen que conocer el mapa de la Europa de los siglos XVII, XVIII y XIX y eso no se puede hacer sin conocer el mapa del actual. Pero no es conocer por conocer, sino conocer para tener un conocimiento más profundo de esos contenidos históricos que estudiamos. El absolutismo en el este y en el oeste, ¿lo podemos estudiar sin un mapa de Europa? No, es muy difícil. La Revolución Francesa, la Revolución Inglesa. La dimensión historiográfica es el sexto punto de la rúbrica, porque esto que venimos diciendo hace unos años y que venimos reforzando, de que nosotros estudiamos la historia, sí, pero no lo hacemos estudiando la historia directamente, no nos ponemos a estudiar las fuentes, sino que lo hacemos siempre de una manera mediatizada, a través de historiadores que adscriben a determinados paradigmas historiográficos o no, que dicen unas cosas o no, que adhieren a determinadas posiciones políticas y por lo tanto se contraponen con otros. Por lo tanto, es muy importante y habla muy bien de ustedes que lleguen al final y se paren desde los autores y digan, como dice tal, en contraposición a lo que dice aquel otro. Si yo llego a un final y no conozco ningún autor y tengo nada más alguna mirada general sobre el contenido histórico, lamentablemente estamos hablando de alguien que sigue teniendo una mirada ingenua sobre la historia, que es una mirada que nosotros tenemos que romper. Ingenua en el sentido de que nos estamos creyendo que estudiamos la historia en sí, siendo que nosotros estudiamos la historia en sí, pero mediatizada a través de la labor historiográfica de los historiadores, que lo que hicieron previamente fue estudiar esa realidad y tratar de aprenderla con determinadas concepciones, conceptos, teorías, posiciones políticas, que en algunos casos se asemejan a otros y en otros casos se distinguen. La séptima o el séptimo punto es el poder explicativo de lo que ustedes puedan desarrollar, que lo que expliquen tenga sentido, que puedan ubicar, por ejemplo, causas, que esas causas sean de mediano plazo, que sean acontecimentales, que sean estructurales. Si nosotros hacemos una pregunta como en Mundial de Tercero, ¿por qué estalló la Revolución Francesa en julio de 1789 y no antes o después? Bueno, tiene que haber un poder explicativo que me permita llegar a eso y que tiene que tener en cuenta las múltiples temporalidades, las múltiples dimensiones de lo económico, de lo social, etc. La octava, que es clave, es la argumentación. Porque estamos hablando de historia, y la historia es una ciencia, o por lo menos acá entendemos que es una ciencia. Lo podemos discutir, pero con ese criterio nos manejamos en estos espacios curriculares. Eso quiere decir que lo que yo afirmo lo tengo que defender, no pueden salir de ideas. Porque si no, la historia pasa a estar en el campo de la opinión, y nosotros tenemos que combatir esa cuestión. Y cada cosa que se afirma hay que validarla con evidencias históricas, ¿no? Si alguien plantea, por ejemplo, la cuestión
de la conquista de América y el progreso, ¿no? Que la conquista de América implicó progreso. Bueno, nosotros frente a eso, ¿qué decimos? Quizá podemos opinar y decir, no, no fue progreso. Bueno, pero ¿por qué? Evidencias históricas que fortalezcan eso que nosotros estamos afirmando, que le den una entidad científica, que ponga esa discusión en el plano del terreno científico, de la realidad, y que sea en ese plano donde nosotros discutamos, no en el plano de la mera opinión. El noveno es la retroalimentación, algo que tiene que ver más con lo actitudinal y que tiene que ver con parte de ustedes. Obviamente que nosotros como docentes también lo tenemos que tener, como docentes tenemos que poder generar un buen clima para el examen, pero ustedes también. Eso quiere decir que no generen situaciones, como se generan a veces lamentablemente, de enojarse cuando uno les hace una observación. Porque el que se enoja cuando uno le hace una observación, se cree que no se puede equivocar, se cree que es infalible. E infalible no hay nadie. Estamos en el examen para demostrar que conocemos, pero al mismo tiempo estamos en el examen para aprender. Entonces tenemos que ser abiertos. ¿Cómo puede ser que lleguen a un examen y no quieran aprender? Eso está mal, habla mal de ustedes y habla de actitudes que son renuentes a aceptar lo que el otro les dice. Entonces también se habla ahí, en esa parte de la rúbrica, de poder fomentar el diálogo, quizá de tomar las observaciones que se le hacen, agregar otra cosa. Cuando el final se convierte en una charla es genial. Se crea un buen clima para aprender. Y por último la coherencia, que es cuando nosotros ya pasamos a la parte de cuando ustedes terminan el tema y vamos a algún peloteo sobre problemáticas del resto del programa. Nosotros planteamos problemáticas, planteamos alguna consigna, planteamos alguna pregunta, consignas en general. Y lo que tiene que pasar es que ustedes en su respuesta den cuenta de que entendieron esa consigna y que están intentando responderla, ¿no? Porque muchas veces pasa que nosotros preguntamos una cosa y empiezan a hablar, es como que dejan a la lengua que se mueva, pero no están respondiendo nada que ver con la consigna que se planteó. Demuestran que algo conocen, efectivamente, pero no es la idea. La idea es qué hacemos con ese conocimiento. Y que al mismo tiempo ese tipo de consignas, de problemáticas, nos motorice para profundizar ese conocimiento, ese aprendizaje. En fin, esta es más o menos un panorama general sobre esa rúbrica que está armada. Y creo que estamos en un proceso de transición, estamos en un proceso donde nos estamos cuestionando qué hacemos con los exámenes finales, por lo menos de mi parte, tratando de que esto sea cada vez mejor, sea más cómodo, pero al mismo tiempo tenga una potencia mucho más efectiva en términos de favorecer los aprendizajes de ustedes. Y en eso yo aprendo también. Yo creo que con esto vamos afirmándonos en 3 certezas con esta forma de hacer las cosas, ¿no? Una certeza sería, o una necesidad más bien, la necesidad de alejarnos cada vez más de la forma positivista de entender la historia, una forma donde se creía que el historiador tenía un deber que era estudiar y conocer la historia tal cual fue, y que para eso el historiador se tenía que correr, tenía que de alguna manera desaparecer, no tener opiniones políticas ni nada y seleccionar los documentos y dejarlos hablar. El positivismo fue un salto importante para la historia en términos científicos, académicos, pero con el tiempo hemos ido descubriendo que muchas cosas no eran así, al tiempo que en estos espacios curriculares afirmamos que el punto de vista, si es el punto de vista de las mayorías, de los oprimidos, que no tienen nada que perder y nada que ocultar, nos permite dar un salto en relación al conocimiento de la realidad y no correr al historiador. Justamente a través de eso vamos superando estas cuestiones. Por eso hablamos siempre de los historiadores, hablamos del contenido histórico
que es parte de lo que es necesario aprender, que está en el currículum, ¿no? Pero vamos a ese contenido histórico a través de historiadores y los tenemos que conocer y los tenemos que contrastar y tenemos que saber por qué dicen lo que dicen, ¿no? La segunda, o la segunda certeza, o la segunda necesidad, que también les tiene que servir a ustedes todo esto para el momento en que ustedes sean docentes y estén enfrente de un curso, porque todas estas cosas que estamos discutiendo ahora, también la van a tener ustedes, o quizá en algunos casos ya las tienen, ¿no? Esta cuestión de que no es que hacemos lo del bolillero y no es que preguntamos por el contenido en sí. Es decir, no es que sacamos el bolillero de Revolución Industrial, desarrolle alumno. No, no. Vamos a ese contenido a través de un paso previo, que es esta cuestión de fortalecer y potenciar toda una serie de capacidades, de habilidades, de actitudes, de saberes. No es que dejamos de lado el conocimiento del histórico, pero para el conocimiento del histórico potenciamos lo otro. Y acá cuidado, porque muchas veces hablamos del positivismo como algo que está pasado, que ya pasó, que era antes, pero las prácticas positivistas siguen existiendo. Sigue habiendo una gran cantidad de docentes. No es para hablar mal de ellos, pero es una práctica extendida de docentes que llegan al aula y lo que favorecen es la ilusión del manual. ¿La ilusión del manual cuál es? Elegir un manual y decir, bueno, este es el manual de historia de Capeluz. Entonces, o de Santillán o de la editorial que sea. Y crear la ilusión